Viaje inesperado. Él viajó a París con su amante, mientras su esposa llevaba a su hija al hospital. Pero, ¿qué hizo ella cuando descubrió la traición? Nadie lo creyó. Deja tu like y suscríbete al canal y disfruta de la historia. El champán burbujeaba en la copa de cristal. Un baile dorado de burbujas ascendiendo hacia la noche parisina. Al otro lado de la mesa, en la terraza de un restaurante carísimo, con vista a la resplandeciente Torre Eiffel, la amante sonreía, sus ojos brillando tanto como las luces de la ciudad. Él levantó la copa, un brindis silencioso por el éxito, el lujo, por la vida que él creía merecer. ¡Por nosotros!, susurró, el sonido perdiéndose en la melodía de un violín que tocaba a lo lejos. En ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, bajo el cielo pesado y húmedo de Salvador, el único sonido que Elena escuchaba era el llanto débil de su hija y el ruido agudo de sus propios neumáticos, chirriando en el asfalto. Ella conducía con una mano en el volante y la otra en el cuello febril de Sofía, la niña de 6 años que ardía en sus brazos. El cuerpo pequeño temblaba, los labios estaban secos y cada gemido era un cuchillo que le desgarraba el pecho a Elena. El hospital parecía no llegar nunca. Las calles de Salvador, normalmente tan vibrantes, se transformaron en un laberinto de semáforos rojos y esquinas sombrías. Cada segundo era una eternidad. «Ya casi llegamos, mi amor. Mamá está aquí», repetía, la voz embargada, más para convencerse a sí misma que para calmar a la niña. La ausencia del marido era un agujero frío a su lado, en el asiento del pasajero. «Un viaje de negocios impostergable», había dicho él. «Cosa de 2-3 días, para cerrar un gran contrato en Sao Paulo». La mentira ahora resonaba en su mente con el peso de un yunque. Sao Paulo. Ni siquiera era creativo en sus excusas. Elena irrumpió por las puertas automáticas de la emergencia, un huracán de desesperación, cargando a su hija en brazos. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mi hija está ardiendo en fiebre!», gritó a la primera enfermera que vio. El mundo a su alrededor se volvió un borrón de batas blancas, rostros apresurados y el olor aséptico de desinfectante que siempre le causaba náuseas. Se llevaron a Sofía a una sala y Helena se quedó afuera, las manos temblándole, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Se apoyó en la pared fría del pasillo, el sudor helado escurriéndole por la frente, y sintió el peso abrumador de la soledad caer sobre ella. No era la primera vez. Ni de cerca. La soledad era su compañera más fiel. Recordó el cumpleaños de 5 años de Sofía, cuando el padre prometió llegar a tiempo para el feliz cumpleaños, pero llamó desde un bar ruidoso, la voz arrastrada por el alcohol, diciendo que el trabajo lo retuvo. Elena tuvo que sonreírle a su hija, cortar el pastel e inventar una historia sobre cómo papá estaba salvando el mundo en una reunión muy importante. Recordó las noches de Navidad en que él desaparecía, alegando guardias de última hora en su empresa, para después ella descubrir, por chismes o por un desliz de él mismo, que la emergencia tenía nombre, dirección y un escote generoso. Hubo la vez en que ella misma necesitó ser internada para una cirugía de apendicitis de emergencia. Él estaba en un congreso en Río de Janeiro. Ella despertó de la anestesia en una habitación vacía, con un ramo de flores marchitas enviado por él y una nota con una caligrafía apresurada. «Mejórate, querida. El deber me llama». ¿El deber? ¡Qué broma de mal gusto! El deber de él era con la adrenalina de la conquista,
con la validación de otras mujeres, con la construcción de una vida paralela donde él era el héroe, el empresario exitoso, el amante irresistible. Para ella quedaba el papel de la esposa comprensiva, la guardiana del hogar, la tonta que siempre perdonaba. Cada perdón era un pedazo de su alma que ella entregaba. Él volvía arrepentido, con regalos caros y promesas vacías que sonaban como poesía a sus oídos carentes. Tú eres la única, mi amor. Fue una debilidad, un error estúpido. Nunca volverá a suceder. Y ella, ciega por la esperanza de rescatar al hombre del que un día se enamoró, creía, o fingía creer. Creía porque la alternativa, la verdad desnuda y cruda de que su matrimonio era una farsa, era demasiado aterradora para enfrentar. Cada reconciliación era un clavo más en su ataúd emocional, sellándola en una vida de abandono silencioso. Una enfermera se acercó, el rostro cansado, pero amable. «Mamá, la doctora quiere hablar con usted. Su hija está estable, pero la fiebre está muy alta. Vamos a necesitar hacerle algunos exámenes. Va a quedar internada en observación». Las palabras internada y sola resonaron en la cabeza de Elena. Chincha, de nuevo, miró el celular. La foto de su marido sonriendo junto a ella y Sofía en tiempos más felices. Sintió el impulso de llamar, de gritar, de exigir que lo dejara todo y viniera. ¿Pero para qué? ¿Para escuchar otra mentira? ¿Para que llegara al día siguiente con cara de perro mojado, fingiendo una preocupación que no sentía? El cansancio la venció. Un cansancio profundo que no venía del cuerpo, sino del alma. Ella solo asintió a la enfermera, tragándose el nudo en la garganta, mientras seguía por el pasillo hacia la habitación donde acomodarían a Sofía. Elena pasó por una televisión encendida en un canal de noticias en la sala de espera. Un reportaje sobre turismo en París. Imágenes de la Torre Eiffel parpadeaban en la pantalla. Por un segundo, su corazón se heló. Una premonición, una punzada de pavor irracional. Ella sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. Era paranoia. Él estaba en São Paulo. Fue lo que él dijo. En la habitación, Sofía dormía, ahora medicada, su carita pálida contra la almohada blanca del hospital. Elena se sentó en el sillón incómodo al lado de la cama, sosteniendo la manita de su hija. El bip monótono del monitor cardíaco marcaba el ritmo de su vigilia. Las horas se arrastraron, lentas y torturantes. Ella no durmió. Con cada sirena de ambulancia, con cada paso en el pasillo, su cuerpo se tensaba. El hospital, con sus paredes frías y su iluminación impersonal, era la metáfora perfecta de su vida. Un lugar de espera, de dolor contenido, de una soledad que gritaba en el silencio. Ella estaba allí, una vez más, luchando sola por quien más amaba, mientras el hombre que juró protegerlas estaba en algún lugar, viviendo una vida que no la incluía. Y aquella noche, algo dentro de ella comenzó a romperse. No era desesperación, era diferente. Era una fisura fina, casi imperceptible, en el cimiento de mentiras que sostenía su mundo. Una fisura que, ella aún no lo sabía, estaba a punto de derrumbarlo todo. La primera luz de la mañana se filtró por la persiana de la habitación del hospital, tiñendo el ambiente de un gris melancólico. Sofía aún dormía, la respiración más regular, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que calmaba el corazón de Elena. Pero la fiebre, terca, persistía. Elena no se había movido del sillón, el cuerpo rígido y adolorido,
los ojos ardiendo por la falta de sueño. El bip del monitor cardíaco se había convertido en la banda sonora de su soledad. Cada bip era un eco, un recordatorio. Bip. El día en que encontró un recibo de joyería por un collar que nunca recibió. Bip. La vez en que sintió un perfume femenino en su chaqueta y él juró que era de la nueva secretaria con la que apenas hablaba. Bip. Las innumerables llamadas no contestadas en madrugadas sospechosas. Pip, pip, pip. La sinfonía de su vida conyugal. Ella cerró los ojos y las memorias, como buitres pacientes, descendieron sobre ella. Ya no eran solo recuerdos, eran fantasmas que acechaban los pasillos fríos de aquel hospital y de su propia mente. Se vio de nuevo, más joven, más ingenua, perdonando la primera gran traición. Él había llorado. Lágrimas de cocodrilo lo entendía ahora, pero en la época parecieron tan genuinas. Él se arrodilló, le agarró las manos y dijo que ella era la mujer de su vida, que aquello había sido un desliz sin significado, un momento de estupidez que él borraría si pudiera. Y ella, embriagada por la imagen del hombre poderoso y arrogante, rendido a sus pies, perdonó. Aquel perdón fue el primer eslabón de la cadena que ella misma forjó para aprisionarse. Después del primero, los otros vinieron con más facilidad. Las excusas se volvieron más elaboradas, casi creativas en su audacia. El viaje de negocios, que coincidía con el puente festivo. El happy hour con clientes importantes, que se extendía hasta el amanecer. El celular, que pasó a tener contraseña, por seguridad de la empresa. Cada mentira era una pala de tierra arrojada sobre la confianza que un día existió entre ellos. Y cada vez que ella lo confrontaba, él se convertía en un maestro de la manipulación. Invertía el juego, acusándola de ser celosa, controladora, de asfixiarlo. No confías en mí, Helena. Después de todo lo que construimos, esa inseguridad tuya va a acabar con nuestro matrimonio. Y ella, exhausta de pelear, con miedo de quedarse sola, con miedo de destruir la familia que había idealizado, retrocedía, cedía, perdonaba. Cada perdón era un veneno que ella bebía, esperando que él muriera. Pero era ella quien se debilitaba, poco a poco, hasta casi desaparecer dentro de sí misma. El hospital era, de hecho, el escenario perfecto para esta dolorosa epifanía. Las paredes blancas, estériles, reflejaban el vacío de su vida. La espera angustiante por un diagnóstico, por una mejoría, era la misma espera que ella vivía hacía años. La espera por un marido que nunca llegaba, por un amor que nunca se concretizaba, por una felicidad que parecía siempre estar en la habitación de al lado, pero nunca en la suya. Allí, en ese ambiente de dolor y vulnerabilidad, no había distracciones. No estaba la rutina de la casa, las tareas de madre, los almuerzos con amigas, donde ella fingía que todo estaba perfecto. Solo estaba ella, el silencio y la verdad cruel que la miraba desde el otro lado de la cama de su hija. Se levantó, las piernas temblándole, y fue hasta la ventana. La ciudad despertaba afuera. Coches comenzaban a llenar las calles. Personas caminaban apresuradas a sus compromisos. Un mundo entero se movía, indiferente a su drama particular. Tomó el celular, el dedo flotando sobre el contacto de él. Ricardo. El nombre sonaba extraño, perteneciente a un desconocido. ¿Qué le diría? ¿Tu hija está en el hospital? Probablemente respondería con un «Estoy en una reunión. Te llamo después». O tal vez, para variar, escenificaría una desesperación convincente.
Dios mío, tomo el primer vuelo de vuelta. Y llegaría horas después, con la cara arrugada de quien durmió poco y el olor del perfume de otra mujer impregnado en la piel. Ella no lo soportaría. No hoy. Por primera vez, la idea de escuchar su voz le causaba repulsión física. Guardó el celular y volvió a sentarse. La imagen del marido se superpuso a la del médico, que había pasado rápidamente por la habitación durante la madrugada para chequear a Sofía. Un residente joven, con profundas ojeras, pero con una amabilidad en la mirada que la desarmó. Le ofreció un vaso de agua. Le preguntó si necesitaba una manta. Un gesto simple, humano. Un gesto que no recibía de su marido hacía años. La amabilidad de un extraño dolió más que la ausencia de Ricardo. Dolió porque le recordó lo que no tenía, lo que le era negado todos los días. El cuidado, la atención, la simple presencia. Las horas se arrastraron. Enfermeras entraban y salían cambiando el suero, midiendo la temperatura, hablando en términos técnicos que Elena apenas podía procesar. Ella solo asentía, los ojos fijos en Sofía. La niña se movió, refunfuñó algo ininteligible y abrió los ojos por un instante. «¡Mamá!», susurró la voz ronca. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Elena respondió, acariciando su cabello húmedo de sudor. En ese momento, una claridad cortante la golpeó. Ella estaba allí. Ella siempre estuvo. Era ella quien calmaba las pesadillas, quien soplaba las rodillas raspadas, quien contaba historias hasta que Sofía se dormía. Era ella quien construía el mundo seguro y amoroso de su hija. Ricardo era una figura periférica, un actor secundario en la propia familia que él debería protagonizar. Él era el proveedor, sí. Su dinero compraba la casa cómoda, la escuela cara, la ropa bonita, pero el dinero no sostenía la mano de una niña febril en medio de la noche. El dinero no sustituía un abrazo de padre. La percepción la golpeó con la fuerza de una ola. Ella no era débil. ¿Cómo podría ser débil si soportaba todo aquello de pie? ¿Cómo podría ser débil si era la roca en la que la vida de su hija se anclaba? La debilidad no estaba en ella. La debilidad estaba en su decisión de aceptar menos de lo que merecía, en su tonta esperanza de que un hombre roto pudiera ser arreglado por su amor. Miró sus propias manos que temblaban ligeramente. Eran las manos de una mujer cansada, pero no de una mujer derrotada. El sol ya estaba alto cuando una amiga, Clara, llamó. Su voz era una mezcla de preocupación y vacilación. «Elena, disculpa que te llame, sé que debes estar ocupada, pero ¿estás bien?» Elena frunció el ceño. «Estoy en el hospital con Sofía. Pasó la noche con fiebre alta. Pero, ¿por qué la pregunta?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga. «Clara, ¿qué pasa?» La voz de la amiga volvió, baja, casi un susurro. «Elena, una conocida nuestra, Patricia, subió unas fotos en Instagram. Está en París. Y, bueno, marcó a algunas personas. Ricardo está con ella». El mundo de Elena dejó de girar. El bip del monitor, los sonidos del pasillo, la luz del sol, todo desapareció. Solo estaba la voz de Clara, resonando en un vacío ensordecedor. París, no São Paulo. París. Con ella, la amante, la misma que él juró haber dejado atrás hacía 6 meses en la última gran crisis. La misma para quien él dijo que era solo un pasatiempo idiota. La foto. Ella necesitaba ver. «Mándamela», dijo Elena, la voz fría como el acero, irreconocible para sí misma. Segundos después,
La notificación llegó. Abrió la imagen con los dedos temblorosos, y allí estaba él, Ricardo, sonriendo. La misma sonrisa que le daba a ella en las fotos de familia. Estaba abrazado a una mujer rubia, deslumbrante. Al fondo, inconfundible, la Torre Eiffel brillaba. La leyenda de la foto decía: noches parisinas con las mejores compañías. Él no estaba solo traicionando, estaba humillándola públicamente, exhibiendo su traición como un trofeo. El dolor que la golpeó fue diferente a todos los demás. No fue el dolor agudo del descubrimiento, ni el dolor sordo de la sospecha. Fue un dolor visceral, una explosión silenciosa que partió de su estómago y subió por la garganta quemándolo todo a su paso. Ella no gritó, no lloró. Una calma aterradora se apoderó de ella. Era el chasquido final, la última pieza del rompecabezas enfermizo de su vida encajando. La fisura que había surgido la noche anterior se transformó en un abismo. Ella miró la foto, el rostro feliz de su marido, y después miró el rostro dormido y febril de su hija. Y en ese contraste brutal, la mujer que perdonaba murió. En su lugar, otra nació. Una mujer forjada en la soledad de una habitación de hospital, bautizada por la traición más cruel de todas. Una mujer que ya no tenía nada que perder, porque ya le habían quitado todo. O eso pensaba ella. No sabía que, en medio de la demolición de su vida, un rostro del pasado estaba a punto de surgir, no como un fantasma más, sino como una posibilidad improbable de reconstrucción. El aire en la habitación del hospital parecía haberse solidificado. Elena sostenía el celular con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, la pantalla iluminando su rostro con la imagen grotesca de la felicidad de su marido. París, la ciudad del amor. ¡Qué ironía sangrienta! Cada detalle de la foto era una tortura. El brazo de él, posesivamente alrededor de la cintura de la amante. La sonrisa de ella, presuntuosa y victoriosa. El champán en la mesa. Era un espectáculo de traición, curado y subido para que el mundo lo viera. El dolor que la atravesó fue tan físico que tuvo que apoyarse en el borde de la cama de Sofía para no caer. Era un dolor hueco, una implosión que succionaba todo el aire de sus pulmones. Pero las lágrimas no vinieron. El grito no vino. En su lugar, una frialdad calculadora que nunca supo poseer comenzó a subir por su columna vertebral, apagando el fuego de la humillación y dejando en su lugar un hielo cortante de resolución. Ella no rompió el celular. No llamó a Ricardo para desahogar su furia. No respondió el mensaje preocupado de su amiga Clara. Simplemente guardó la imagen. Hizo una captura de pantalla de la publicación entera, incluyendo el nombre del perfil que la publicó, la fecha, la hora y la leyenda. Hizo esto con la precisión de un cirujano. Cada toque en la pantalla era un paso, un movimiento en un nuevo tablero de juego donde, por primera vez, ella no sería solo un peón. Ella era la reina. Y acababa de ser acorralada. Y una reina acorralada no se rinde. Ella le ataca. El shock no la paralizó. La despertó. El dolor inmenso no la ahogó. La bautizó en una nueva fe. La venganza silenciosa. Guardó el teléfono y miró a su hija. El rostro sereno de Sofía, ajeno a la tormenta que acababa de devastar el mundo de su madre, era su ancla. Todo, a partir de ese momento, sería por ella. Para protegerla, para construirle un futuro libre de la toxicidad
y las mentiras que definieron la vida de Elena por tanto tiempo. El plan aún no tenía forma. Era solo una niebla de intenciones, pero la fundación estaba allí. Iba a liberarse, no con escándalos, no con gritos, sino con inteligencia, con estrategia. Usaría la propia arrogancia de Ricardo contra él. Absorta en sus pensamientos, apenas notó que la puerta de la habitación se abría. Un hombre con bata blanca entró, sosteniendo un historial médico. Tenía una postura segura, el cabello oscuro ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado la mano varias veces. Había una familiaridad en su porte, en la manera en que sus hombros se movían. «Buenos días, soy el doctor Monteiro, el pediatra a cargo del piso hoy. Vine a ver cómo pasó la noche la pequeña Sofía», dijo, la voz calmada y profesional, mientras se acercaba a la cama. Elena se giró, lista para dar una respuesta monosilábica, pero las palabras murieron en su garganta. El mundo dio otra vuelta vertiginosa. No era posible. El rostro que la miraba no era de un extraño. Las líneas eran más maduras. Había una sombra de cansancio bajo los ojos que no existía antes, pero eran inconfundiblemente los mismos ojos. Ojos castaños, profundos, que un día ella conoció tan bien como los suyos. «Pedro», susurró, el nombre saliendo como un fantasma de su pasado. El médico se detuvo abruptamente. Su mirada profesional vaciló, sustituida por un shock genuino. La miró fijamente, la confusión dando lugar al reconocimiento. «Elena, Elena Matos», el apellido de soltera de ella, el nombre que no usaba desde hacía casi una década. El sonido de ese nombre, en su voz, fue como desenterrar una cápsula del tiempo. «Dios mío, eres tú». El silencio que se instaló en la habitación era denso, cargado con el peso de 10 años de historia no resuelta. Pedro Monteiro no era solo un médico. Él fue su primer amor de verdad, el novio de la universidad, el hombre con quien ella planeó un futuro antes de que Ricardo existiera, y el hombre que ella abandonó. La memoria de la traición de él, una noche estúpida, un error de juventud en una fiesta que ella descubrió por casualidad, volvió con una claridad incómoda. El dolor de ese descubrimiento la había llevado directamente a los brazos de Ricardo, que en la época se presentó como el puerto seguro, el hombre maduro y estable que jamás la lastimaría. Otra ironía cruel que el destino le restregaba en la cara, pero la historia de ellos no terminaba ahí. Había un capítulo secreto, un epílogo que nadie conocía. Después de algunos años de matrimonio con Ricardo, durante la primera gran crisis de infidelidad de él, Elena lo había dejado. Hizo las maletas, tomó a la pequeña Sofía, que en la época era solo un bebé, y volvió a casa de su madre, segura de que el divorcio era inevitable. Fue en ese período de separación, un limbo de dolor e incertidumbre, que ella y Pedro se reencontraron. Un encuentro casual en un café. Él estaba diferente, más serio, terminando su residencia médica. Le pidió perdón por el dolor del pasado con una sinceridad que la desarmó. Ella, sintiéndose destrozada e invisible en su propio matrimonio, vio en él un destello de la mujer que solía ser. La atracción que nunca murió de verdad se reavivó. Lo que siguió fue un romance breve, intenso y clandestino. 2 semanas de encuentros robados, de conversaciones hasta la madrugada, de una conexión que parecía curar viejas heridas. Para Elena, fue como respirar después de casi ahogarse. Pero el miedo habló más alto.
el miedo a cambiar la seguridad financiera que Ricardo ofrecía por un futuro incierto, el miedo a ser madre soltera. Y cuando Ricardo volvió, con su teatro de arrepentimiento y promesas de cambio, ella cedió. Volvió con su marido, a la jaula dorada, y cortó el contacto con Pedro de forma abrupta y cobarde, sin una explicación. Solo un mensaje de texto. No podemos vernos más. Volví con mi marido. Ahora, él estaba allí, parado en medio de la habitación del hospital de su hija, el hombre que ella usó como un vendaje para el alma y después desechó. La vergüenza la golpeó con fuerza. «Pedro, yo no sabía que trabajabas aquí», tartamudeó, sintiendo el rostro enrojecer. Él pareció recomponerse, la máscara de profesionalismo volviendo a asentarse, aunque sus ojos aún guardaban una chispa de sorpresa. «Soy el jefe de pediatría. Vivo en Salvador desde hace 5 años». Se forzó a sonreír, una sonrisa tensa. «El mundo es pequeño». Se giró hacia Sofía, finalmente mirando a la paciente. «Entonces, esta es tu hija». Su voz era suave mientras examinaba el historial, y después se inclinaba para chequear a la niña con delicadeza. Tocó la frente de Sofía, auscultó su pecho. Sus movimientos eran eficientes y llenos de un cuidado que contrastaba violentamente con la tensión entre los dos adultos en la habitación. «¿Va a estar bien?», preguntó Elena, la voz temblorosa, agradecida por desviar el foco hacia su hija. «La fiebre está cediendo, lo que es una buena señal. Los análisis de sangre muestran una fuerte infección viral, pero su cuerpo está respondiendo bien a la medicación. Queremos mantenerla en observación por 1 o 2 días más para estar seguros», explicó, ahora totalmente en modo médico. «¿Dónde está su padre? Necesito su firma en algunos formularios de consentimiento». La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Elena sintió el hielo volver a sus venas. «Está de viaje, por negocios». La mentira salió con un sabor amargo, pero era un reflejo, una defensa automática construida a lo largo de años. Pedro levantó la mirada del historial y la miró fijamente. No dijo nada, pero Elena vio en sus ojos algo que la asustó. Él no le creyó. Tal vez fue la vacilación en su voz, o la sombra en su rostro, o tal vez simplemente la conocía demasiado bien. Él recordaba a la mujer que un día lloró en sus brazos por culpa de las mentiras de otro hombre. «Entiendo», dijo por fin. «En ese caso, su firma es suficiente. Vuelvo más tarde para ver cómo sigue. Si necesita cualquier cosa, pida a una enfermera que me llame. Cualquier cosa, Elena», enfatizó la última frase. Y la mirada que le dio no era de un médico a la madre de una paciente. Era algo más. Era la mirada de un hombre que veía a través de su fachada, que veía la fisura en su armadura. Se giró y salió, dejando a Elena sola con el corazón latiendo descontroladamente. El fantasma de su pasado, ahora encarnado en bata blanca. Y la foto de su presente, una traición en París, quemando en su celular. El universo no solo estaba siendo irónico, le estaba dando las piezas. El dolor de la traición, la fuerza recién descubierta y ahora, la aparición del único hombre que conocía el secreto más profundo de su corazón. El juego definitivamente había comenzado. La presencia de Pedro en el hospital transformó el ambiente aséptico en un campo minado emocional. Cada vez que entraba en la habitación para chequear a Sofía, el aire se volvía enrarecido, cargado de palabras no dichas y recuerdos que flotaban entre ellos como polvo bajo la luz. Elena se sentía expuesta, como si él pudiera ver no solo a la madre afligida, sino a la mujer que ella fue,
la mujer que ella se había convertido, y el abismo entre las dos. La tensión era casi palpable. Ella se sorprendía enderezando la postura, acomodándose un mechón de cabello, gestos automáticos de una vanidad que pensó haber olvidado, sepultada bajo capas de resentimiento y cansancio. Él, por su parte, mantenía una fachada de profesionalismo impecable. Su interacción con Sofía era de una ternura que le estrujaba el corazón a Elena. No la trataba como un caso más en el pasillo abarrotado. Se arrodillaba al lado de la cama para estar a su altura. Le explicaba con una voz suave lo que iba a hacer. Usaba el estetoscopio para escuchar los secretos de su corazón. Sofía, normalmente tímida con extraños, parecía relajarse bajo su cuidado, llegando a esbozar una sonrisa débil cuando él puso una cara graciosa. Ver a ese hombre, una figura tan compleja de su propio pasado, cuidando con tanto celo a la persona más importante de su vida, era desconcertante. Era una mezcla de gratitud profunda y una incomodidad aguda. Durante una de las visitas, mientras ajustaba el goteo del suero, Elena dejó escapar, la voz más baja que un susurro. «Gracias, Pedro, por todo esto». Él se detuvo en lo que estaba haciendo, pero no se giró para mirarla. «Es mi trabajo, Elena». «No», insistió ella. «Sabes que no es solo eso, estás siendo amable». La palabra flotó en el aire. Amabilidad, un bien tan raro en su vida que parecía un artículo de lujo. Él finalmente la miró, y por un segundo la máscara de médico cayó. Sus ojos castaños la estudiaron con una intensidad que la hizo contener la respiración. «¿Te ves cansada?», dijo, cambiando de tema, pero la preocupación en su voz era genuina. «¿Has comido algo? ¿Dormido?». Ella solo sacudió la cabeza negativamente. La verdad es que el hambre y el sueño habían desaparecido, reemplazados por una adrenalina alimentada a cafeína y resolución. Él suspiró, un sonido de frustración contenida. «No vas a ayudar a tu hija si te desmayas a su lado en la cama. Hay una cafetería en la planta baja, ve. Yo me quedo aquí hasta que vuelvas. Prometo que no me separo de ella». La oferta era simple, pero el significado era inmenso. No solo estaba ofreciendo un favor, le estaba dando permiso para cuidarse a sí misma, algo que no hacía mucho tiempo, y se estaba ofreciendo para llenar el vacío dejado por Ricardo, para ser la presencia vigilante que debería estar allí. Vacilante, ella aceptó. Mientras caminaba por los pasillos hacia la cafetería, los recuerdos de aquellas 2 semanas de hace 10 años la asaltaron con una viveza abrumadora. Recordó el olor del café que él le preparaba en el minúsculo apartamento que alquilaba cerca del hospital, donde hacía la residencia. Recordó la sensación del tejido áspero de su bata contra su rostro cuando ella lo abrazó, llorando, después de otra llamada humillante de Ricardo, rogándole que volviera. Recordó la forma en que él la escuchaba, sin juicios, solo con una empatía silenciosa que validaba su dolor. En aquellos días, con Pedro, ella no era la esposa de Ricardo, la madre de Sofía. Era solo Elena, una mujer deseada, inteligente, interesante. Él le había hecho recordar quién era antes de que su matrimonio la apagara. La conexión entre ellos se dio cuenta mientras revolvía distraídamente un café sin azúcar. Nunca había muerto realmente. Estaba dormida, enterrada, bajo años de decisiones y circunstancias, pero aún estaba allí. Palpitaba en la atención silenciosa, en su cuidado con Sofía, en la preocupación en sus ojos. Pero ahora había una barrera infranqueable entre ellos. Ella era una mujer casada, aunque su matrimonio fuera una farsa, una ruina a punto de desmoronarse.
En el papel, ante la ley y la sociedad, pertenecía a otro hombre. Y Pedro, más que nadie, sabía el peso y el dolor de la traición. Él jamás cruzaría esa línea de nuevo. Y ella, por más que su cuerpo y su alma gritaran por un puerto seguro, por un toque de amabilidad, no podía usarlo de esa forma otra vez. La culpa por la forma en que lo había desechado en el pasado aún la carcomía. Cuando volvió a la habitación, encontró a Pedro sentado en el sillón que ella había ocupado por tantas horas, leyéndole un libro a Sofía, que lo escuchaba con los ojos atentos y un brillo de curiosidad. La escena era tan doméstica, tan absurdamente correcta, que dolió. Parecía un atisbo de una vida que podría haber sido, un camino no recorrido. Él levantó los ojos cuando ella entró y sonrió. Quería una historia. Aparentemente, soy un buen contador de historias. Siempre lo fuiste, respondió Elena sin pensar, y el rubor subió a su rostro inmediatamente. La intimidad de la frase quedó suspendida entre ellos. Aquella tarde, él apareció con 2 sándwiches y un jugo. «Orden médica», dijo con una media sonrisa, extendiéndole uno a ella. «Necesitas combustible para la batalla». La elección de la palabra batalla no fue accidental. Él lo sabía. No necesitaba los detalles. No necesitaba ver la foto de París. Veía el abandono en sus ojos, la extenuación en sus hombros, la ausencia de un marido en un momento en que ninguna excusa de viaje de negocios sería plausible para un hombre decente. Veía a la mujer que había conocido, fuerte y vibrante, ahora reducida a una sombra de sí misma, luchando sola en una trinchera, y él tomó una decisión. No podía ser su amante, no podía rehacer el pasado, pero podía ser su aliado. Su apoyo fue discreto, casi invisible para los demás. Agilizaba los resultados de los exámenes, le traía café, hablaba con las enfermeras para garantizar que Sofía tuviera la mejor atención. Y lo más importante, hablaba con Elena. No sobre el pasado, no sobre Ricardo, sino sobre libros, sobre películas, sobre la vida. Le recordaba que había un mundo fuera de esas paredes blancas y del drama de su matrimonio. La trataba como un ser humano, no como un problema a resolver o una víctima a consolar. En una noche particularmente difícil, cuando la fiebre de Sofía tuvo un ligero repunte y el miedo volvió a instalarse en el corazón de Elena, Pedro la encontró en el pasillo, mirando fijamente la pared, como si pudiera atravesarla con la mirada. No dijo nada, solo se quedó a su lado, en silencio. Después de largos minutos, ella habló, la voz embargada. «Soy una idiota, ¿verdad? Por haber permitido que todo esto sucediera durante tanto tiempo». Él se giró hacia ella, el rostro serio bajo la luz fría del hospital. «No eres idiota, Elena. Fuiste leal. Intentaste salvar a tu familia. Amaste. No hay nada de idiota en eso. La culpa nunca es de quien intenta arreglar las cosas, es de quien las rompe repetidamente y espera que el otro recoja los pedazos». Sus palabras fueron un bálsamo. No la juzgó, la absolvió. En ese momento, Elena entendió que la conexión entre ellos no era solo una atracción física o una nostalgia del pasado. Era algo más profundo. Era reconocimiento. Él la veía. Al día siguiente, Sofía recibió el alta. Mientras Elena empacaba la pequeña mochila de su hija, Pedro entró en la habitación para las últimas instrucciones. La atmósfera era diferente. La crisis inmediata había pasado y la realidad del mundo exterior los esperaba. «Va a necesitar reposo, hidratación y el resto de la medicación.
Cualquier señal de fiebre, llámame, a cualquier hora, dijo entregándole una tarjeta. No era la tarjeta general del hospital, era su tarjeta personal, con su número de celular. Lo digo en serio, Helena. Cualquier cosa. Ella tomó la tarjeta, sus dedos rozándose por una fracción de segundo. Un toque eléctrico que ambos sintieron. No sé cómo agradecerte, Pedro. Mantente bien y fuerte, respondió, la mirada fija en la de ella. La batalla apenas está comenzando. ¿No es así? No era una pregunta, era una afirmación. Él sabía que el alta del hospital no era el fin del problema, sino el comienzo de otro, mucho mayor. Y con esa mirada, con esa tarjeta, le estaba diciendo, sin palabras, que ella ya no necesitaba luchar sola. La barrera del matrimonio aún estaba allí, sólida e imponente. Pero un puente de apoyo discreto había sido construido, y para Helena, en ese momento, ese puente era lo único que la impedía caer en el abismo. La puerta principal se abrió con un clic familiar, y la voz de Ricardo resonó por la casa, falsamente jovial. «Querida, llegué». Entró en la sala de estar, arrastrando una maleta de marca, el rostro ostentando un bronceado que definitivamente no era de São Paulo. Usaba la sonrisa ensayada de marido pródigo, aquella que mezclaba el cansancio de un viaje de trabajo exhaustivo con la alegría de estar de vuelta en casa. Por un instante, el viejo reflejo de Helena casi la hizo levantarse para recibirlo, para preguntarle sobre el viaje, para mantener la farsa. Pero la mujer que haría eso estaba muerta y enterrada en una habitación de hospital. La mujer que lo miraba fijamente ahora, sentada en el sofá con una calma glacial, era una extraña para él. «Bienvenido de vuelta», dijo, la voz desprovista de cualquier emoción. ¿El viaje a París fue productivo? Ricardo se congeló a mitad de camino, la sonrisa vacilando. El pánico parpadeó en sus ojos por una fracción de segundo antes de ser reemplazado por la indignación ensayada. «¡París! ¿De qué estás hablando, Helena? Yo estaba en São Paulo, en reuniones interminables, ya sabes cómo es». Intentó acercarse, extendiendo la mano para tocar su rostro, el gesto que siempre la desarmaba. Ella lo esquivó, un movimiento sutil, pero definitivo. «¡No me toques!». Tomó el celular, abrió la imagen que se había convertido en el evangelio de su nueva vida y le dio la vuelta a la pantalla. La foto. Él, la amante, la Torre Eiffel, el champán. La felicidad descarada de ellos expuesta en colores vibrantes. La máscara de Ricardo cayó. Su rostro pasó por una sucesión de colores, del bronceado falso al rojo de la rabia y al pálido del shock. Se quedó sin palabras, atrapado en su propia mentira de forma irrefutable. La primera reacción de él no fue el remordimiento, fue la furia por haber sido descubierto. «¿Quién te mandó eso? Fue esa amiga tuya, Clara. Voy a acabar con...». «No importa quién me lo mandó», lo cortó Helena, la voz firme como una cuchilla. «Importa que yo lo vi. Importa que mientras tu hija ardía en fiebre en un hospital, tú brindabas por tu romance en París». La mención a la hija pareció ser el gatillo para el teatro del arrepentimiento. «Sofía, ¿qué le pasó? Está bien». «Dios mío, Helena, ¿por qué no me llamaste? Yo habría tomado el primer avión». La actuación era digna de un premio. Las manos en la cabeza, la voz embargada de falsa preocupación. Pero sus ojos no podían ocultar el cálculo, la búsqueda frenética de una nueva estrategia, una nueva mentira que pudiera arreglar aquello. «No llamé porque no te necesito», respondió ella, levantándose. «Ni yo, ni ella. Nunca te necesitamos. Solo era demasiado tonta para darme cuenta». Caminó hasta la mesa de centro
y tomó un sobre pardo. «Esto te llegó hoy». Él tomó el sobre, la desconfianza estampada en su rostro. Lo rasgó con impaciencia. Sus ojos recorrieron el documento. Era una notificación oficial, una citación. Él la miró fijamente. La incredulidad se transformó en un gruñido. ¿Divorcio? ¿Estás pidiendo el divorcio? ¿Te has vuelto loca, Elena, después de todo lo que te he dado? ¿Crees que puedes simplemente deshacerte de mí? No me estoy deshaciendo de ti, Ricardo. Estoy deshaciéndome de un cáncer. La calma de ella lo enloquecía. Él esperaba lágrimas, gritos, un escándalo. No sabía cómo lidiar con aquella mujer fría y determinada que lo miraba como si fuera un insecto. «No vas a conseguir nada», escupió las palabras. «Nada. Contrataré a los mejores abogados. Saldrás de esto sin un centavo. Volverás a vivir con tu madre». Elena esbozó una sonrisa sin humor. «Ahí es donde te equivocas». Fue entonces que reveló el primer paso de su plan. Meticulosamente trazado en los días que siguieron al alta de Sofía, con el apoyo de un abogado voraz que su amiga Clara le indicó. «Parece que olvidas cómo comenzó tu fortuna. ¿Recuerdas una inversión inicial hace 12 años? Un valor considerable que sacó a tu empresa del agujero y la transformó en lo que es hoy». Ricardo la miró confundido. «¿Qué tiene eso? Ese dinero no era tuyo, era mío. Era la herencia que me dejó mi padre. Yo creí en ti, en tu potencial. Invertí todo lo que tenía en tu sueño». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Y tengo los extractos bancarios de la época, los documentos de la transferencia, todo archivado y autenticado. Mi abogado parece pensar que eso constituye una parte sustancial del patrimonio de la empresa. Lo llama prueba irrefutable de inversión inicial. Parece que, en realidad, construiste tu imperio con mi dinero». El rostro de Ricardo se puso lívido. Lo recordaba. Vagamente, pero lo recordaba. En la época, fue el dinero que le salvó el pellejo. Pero en su narrativa de éxito, convenientemente borró el origen de los fondos, atribuyendo todo a su propio genio empresarial. «Y hay más», continuó Elena, implacable. «Las fotos, en plural, no solo la de París. Mi abogado contrató a un detective. Tenemos un expediente bastante completo. Fechas, lugares, nombres, incluyendo el viaje a Angra en nuestro aniversario de bodas y el congreso en Río de Janeiro, que coincidió con mi cirugía. Todo documentado». Él se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. Estaba acorralado, pero la arrogancia era una segunda piel para Ricardo. «No puedes probar nada. ¿Y el dinero? ¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es nuestro?» «¿Nuestro?» Ella se rió, un sonido amargo. «No te preocupes, no hice nada ilegal. No soy como tú, pero como administradora legal de nuestra cuenta conjunta de inversiones, me tomé la libertad de ejercer mi derecho de liquidar una parte de los activos. Solo una pequeña reserva de emergencia», dijo, la voz teñida de sarcasmo. «Para garantizar que Sofía y yo tengamos dónde vivir y qué comer mientras la justicia decide qué porcentaje de tu imperio fue, en realidad, construido por mí. Te sorprendería lo rápido que actúa un buen gerente de banco cuando presentamos un poder notarial válido». Ella no había logrado transferir todo, ni siquiera cerca de eso. El abogado le había aconsejado ser estratégica, garantizar solo lo suficiente para mantenerse firme, para no darle a él margen para acusarla de robo. Pero era suficiente. Era su libertad. Ricardo la miraba con un odio puro, primal. La mujer que él controló durante años, la esposa dócil y predecible, se había transformado en una adversaria formidable. Ella no solo lo había descubierto, lo había anticipado.
Ella no reaccionó. Actuó. Mientras él bebía champán en París, ella planeaba la guerra en Salvador. Él ya no veía a la esposa que traicionó, sino a la enemiga que lo desenmascaró y amenazaba con tomar la mitad de todo lo que él consideraba suyo. «Te vas a arrepentir de esto, Elena», silbó, la voz baja y amenazadora. «No tienes idea de lo que soy capaz». «¿Quieres una guerra?» «Tendrás una guerra, y voy a destruirte». Él tomó la maleta, le dio la espalda y salió, dando un portazo con una fuerza que hizo temblar los cuadros en la pared. Elena permaneció inmóvil en medio de la sala. El silencio que siguió fue el más liberador que había sentido en toda su vida. La batalla había sido declarada, pero, por primera vez, no estaba asustada. Estaba lista. El aire de la sala de audiencias era pesado, denso con la formalidad de la madera oscura, el olor a papel antiguo y la electricidad de la animosidad humana. Elena se sentía extrañamente tranquila, una isla de serenidad en un océano de tensión. Del otro lado, Ricardo era la personificación misma de la arrogancia. Se sentaba reclinado en su silla, flanqueado por 3 abogados que parecían clones uno del otro en sus trajes caros y expresiones presuntuosas. No miraba a Elena. Su mirada barría la sala con un aire de desprecio, como un rey inspeccionando un territorio que ya consideraba conquistado. No estaba allí para un divorcio. Estaba allí para una aniquilación. La audiencia comenzó y el abogado principal de Ricardo, un hombre con cabello plateado y una voz suntuosa, inició el ataque. Pintó un retrato de Helena como una mujer inestable, desequilibrada y vengativa. Usó la retirada estratégica de dinero que ella había hecho como prueba de su carácter dudoso y codicioso. La describió como una madre negligente, citando la reciente hospitalización de Sofía como un ejemplo de su incapacidad para proveer un ambiente seguro, convenientemente omitiendo que el padre estaba en París con la amante durante el suceso. Con cada palabra, Elena sentía la mirada del juez, un hombre de mediana edad, con un rostro impasible, posarse sobre ella. No reaccionó. Solo mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo, el corazón latiendo a un ritmo lento y constante. Entonces, vino el golpe que Ricardo creía que sería el jaque mate. Su abogado, con una pausa dramática, anunció la principal exigencia de su cliente. «Señoría, mi cliente, el señor Ricardo Torres, en vista de la inestabilidad emocional y financiera de la señora Matos, y pensando únicamente en el bienestar de su amada hija, Sofía, requiere la custodia unilateral de la menor». Un murmullo recorrió la pequeña audiencia. El abogado continuó, la voz goteando falsa preocupación. «Adicionalmente, considerando que la señora Matos se apropió indebidamente de una cantidad significativa de recursos y que mi cliente tendrá que correr solo con la crianza y educación de la niña, requerimos que se estipule una pensión alimenticia a ser pagada por ella a él». La audacia de la maniobra succionó el aire de la sala. Pedir la custodia era cruel. Pedir pensión era un acto de humillación tan profundo, tan perverso, que era casi surreal. Quedó claro para todos, incluso para el juez, cuya ceja se arqueó casi imperceptiblemente, que aquello no se trataba de amor o preocupación. Era venganza en su forma más pura. Ricardo no quería a su hija. Quería el arma más poderosa para herir a Elena, para subyugarla, para garantizar que, incluso después del final, él aún la controlaría a través del dolor de la pérdida de su hija. Él la miró en ese momento, una sonrisa de escarnio mal contenida en los labios.
era su triunfo. El abogado de Helena, un hombre enérgico y perspicaz, se levantó para protestar, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. Se giró hacia Helena. «Señora Matos, ¿tiene algo que decir sobre esta petición?» Toda la sala se giró hacia ella. El momento había llegado. La calma que ella había cultivado durante semanas se solidificó en una fuerza inquebrantable. Se levantó, no con la postura de una víctima, sino con la dignidad de una reina a punto de hacer su movimiento final. «Sí, señoría, tengo». No miró a su abogado. No miró a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en el juez. El señor Ricardo Torres basa toda su petición en una premisa fundamental, la de que él es el padre de Sofía. Él usa esta supuesta paternidad como un instrumento para castigarme, para herirme de la forma más cruel que un ser humano puede imaginar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Él lucha por venganza, no por amor, y yo puedo probarlo. Con un movimiento lento y deliberado, se inclinó y tomó un sobre pardo de su bolso, el mismo tipo de sobre que ella le había entregado con la notificación del divorcio. Era poesía. Caminó hasta la mesa del secretario y entregó el sobre. «Señoría, me gustaría presentar este documento como prueba. Es el resultado de un examen de ADN realizado en secreto la semana pasada en un laboratorio certificado». El juez tomó el sobre, lo abrió y leyó el contenido. Su rostro, antes impasible, no pudo ocultar una expresión de profundo shock. Leyó el documento 1, 2 veces, como si no pudiera creer lo que veía. Levantó los ojos hacia Helena, después hacia Ricardo, que ahora la miraba con una mezcla de confusión y furia. «¿De qué está hablando? ¿Qué payasada es esta?», gruñó a sus abogados, que parecían igualmente perdidos. El juez golpeó el mazo suavemente. «¡Silencio!», se giró hacia Helena. «Señora Matos, ¿puede explicar a este tribunal el origen de este documento y lo que significa?» Helena se giró y, por primera vez, miró a Ricardo directamente. Su mirada no contenía odio. Contenía una especie de piedad fría. «Hace 10 años, Ricardo, cuando me traicionaste por primera vez y me fui, volví a casa de mi madre. ¿Lo recuerdas? Estaba separada de ti, segura de que nuestro matrimonio había terminado». La memoria pareció golpearlo, pero la comprensión aún no llegaba. «En ese período», continuó Helena, la voz clara y firme, llenando el silencio de la sala, «me reencontré con una persona de mi pasado, un hombre al que había amado antes que a ti. Tuvimos una aventura, breve, pero significativa. Fue un momento de debilidad, de carencia, de desesperación. Cuando tú volviste, con tus promesas vacías, yo, por miedo y por una estúpida esperanza, decidí volver contigo. Y guardé ese secreto durante todos estos años, con miedo de lo que harías, con miedo de destruir la imagen de familia perfecta que tanto apreciabas». Hizo una pausa final. El golpe de gracia. Sofía, señoría, nació 9 meses después de ese breve romance. Como el examen de ADN comprueba, de forma concluyente e irrefutable, Ricardo Torres no es su padre biológico. La revelación cayó en la sala de audiencias, no como una bomba, sino como un vacío que succionó todo el sonido, todo el aire, toda la arrogancia. El silencio era absoluto, ensordecedor. Los abogados de Ricardo lo miraban boquiabiertos. Ricardo estaba blanco como el papel del examen que destruía su mundo. Sus ojos, desorbitados, estaban fijos en Helena, su mente tratando de procesar lo impensable. La hija que usaba como arma,
el linaje que pretendía continuar. La niña cuyo amor él descuidó, pero cuyo nombre usaba para herir. No era suya. El padre, continuó Elena, la voz ahora más suave, como si estuviera confiando un secreto guardado por mucho tiempo. Es el médico que la cuidó en el hospital hace unas semanas. El universo tiene un sentido del humor oscuro, ¿no es así? El hombre que la trajo al mundo en secreto fue el mismo que la salvó mientras su padre celebraba en París. Ricardo se desplomó en la silla. No fue un colapso físico, sino una implosión del alma. El suelo había sido arrancado de debajo de sus pies. No solo perdió la custodia que nunca quiso, sino que perdió la propia identidad de padre que usaba como escudo y espada. Perdió la narrativa. La humillación que él había planeado para Elena rebotó y lo golpeó con la fuerza de una década de mentiras. No era el marido traicionado, ni el padre preocupado. Él era el tonto, el hombre engañado, cuya fortuna fue construida con el dinero de la esposa y cuya hija era, en realidad, fruto del amor de ella por otro hombre. El juez, recomponiéndose, golpeó el mazo con fuerza. Ante la prueba presentada, la petición de custodia y pensión alimenticia hecha por el señor Torres se considera nula y sin objeto. Esta audiencia está clausurada. Las cuestiones patrimoniales serán tratadas en otra sesión, pero sugiero fuertemente a los abogados del señor Torres que busquen un acuerdo. Nadie se movió. El shock aún paralizaba la sala. Elena caminó de vuelta a su lugar, la cabeza erguida, la espalda recta. No sentía euforia, sentía paz. Una paz profunda, conquistada a un costo altísimo. Era el fin de años de humillación, de abandono, de dolor silencioso. No necesitó gritar, no necesitó llorar. Usó la verdad que había guardado como un tesoro y una carga, y que al final se reveló su liberación. Al salir del tribunal, vio a Pedro esperando al otro lado de la calle. No se acercó, solo la observó. Un asentimiento de cabeza casi imperceptible, un reconocimiento silencioso de que la batalla de ella había terminado. Y el viaje de ellos, tal vez, apenas estaba comenzando. Elena sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Subió al coche, donde su madre la esperaba con Sofía en el asiento trasero, dibujando en un cuaderno, ajena al terremoto que acababa de redefinir su vida. «Se acabó, mamá», susurró Elena, abrazando a su hija con fuerza. «¿Qué se acabó, mami?», preguntó la niña, mirándola con sus grandes ojos castaños, los mismos ojos de Pedro. Elena besó la parte superior de su cabeza, el olor de su hija llenando sus pulmones. «La parte triste de la historia, mi amor. Ahora, vamos a empezar a escribir el final feliz». Y, por primera vez, creyó en eso con cada fibra de su ser. La mujer que salió de aquel tribunal ya no era una víctima. Era la autora de su propio destino, victoriosa, con la cabeza erguida, abrazada a su verdadero y único amor, su hija. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu nota de 0 a 10 aquí en los comentarios. No olvides dejar tu like para fortalecer el canal y suscribirte para seguir las próximas historias llenas de emoción y giros. Te deseo una excelente semana llena de bendiciones y buenas sorpresas.